Undertale es lo que se podría llamar un juego iceberg. A primera vista parece bastante simple con su jugabilidad de rol clásica, ya que permite al jugador hacer compañeros a lo largo del viaje y embarcarse en una aventura llena de dificultades. Pero si uno se fija bien, cada pequeño detalle está pensado para que el jugador cuestione poco a poco sus acciones y las consecuencias que puedan tener. Esto le da una profundidad completamente nueva al juego, que se basa en una ética totalmente diferente a la de nuestro mundo, desafiando así el modelo clásico de los RPG. Puede que Undertale no tenga una moraleja tan clara como la de un cuento clásico. Sin embargo, el juego está diseñado para evocar la cuestión del pacifismo en el corazón de sus jugadores y sacudir sus posturas morales. Lo consigue ofreciéndoles la posibilidad de explorar tanto los rincones más luminosos como los más oscuros de sus almas. Desnuda el género de los RPG japoneses y expone sus contradicciones morales, pero también intenta impulsar al jugador a la introspección de sus propias posturas morales, rompiendo cualquier tipo de brújula moral. Undertale fue promocionado como el juego de rol amigable donde nadie tiene que morir. Todas las cuestiones éticas del juego surgen del hecho de que el jugador es libre de jugar como quiera, pero solo si está dispuesto a pagar las consecuencias de sus acciones. Esta libertad induce cierta sensación de ansiedad que el filósofo danés Søren Kierkegaard define como tanto la atracción como la repulsión hacia la nada de posibilidades futuras. De hecho, nada impide al jugador tomar decisiones poco éticas a ojos de nuestra sociedad, a diferencia de los RPG clásicos. La única diferencia es que detrás de cada decisión hay una consecuencia que de alguna manera alterará el mundo de Undertale para siempre. Jeroen Ilsarver, profesor de filosofía, planteó la hipótesis de un juego como medio filosófico. Para ello presenta tres maneras en que un juego podría relacionarse con la filosofía. En primer lugar se encuentra la categoría de filosofía en los videojuegos, que aborda temas filosóficos tradicionales utilizados como recursos lúdicos o narrativos en los videojuegos, por ejemplo dilemas morales. Una segunda alternativa descrita es filosofía y videojuegos, que abarca básicamente todas las nuevas cuestiones traídas al campo de la filosofía por la llegada de los videojuegos como medio, por ejemplo, avatares e identidades propias. La tercera forma que introduce es los videojuegos como filosofía, que utiliza el diseño de juegos como herramienta argumentativa para producir algún tipo de discurso filosófico. En la superficie, con temas subyacentes como la naturaleza del mal o las nociones conflictivas de personaje y avatar, Undertale probablemente pertenece, al menos, a las dos primeras categorías. O'Neill Sarver también presenta una serie de métodos expositivos asociados con la filosofía que en teoría podrían utilizarse en un juego. Estos son ejemplos y contraejemplos, experimentos mentales, escenarios morales y dilemas éticos, y finalmente, formas de expresión que involucran al jugador. Hay momentos de Undertale que pueden encajar en alguna de estas clasificaciones, lo que lo convierte, si no en un videojuego filosófico, en una forma moderna de relato moral. Sin embargo, para crear un discurso moral, un juego debe ser capaz de incentivar al jugador a actuar de cierta manera. Aquí es donde resulta útil el concepto de retórica procedimental. La retórica procedimental consiste en la práctica de crear argumentos mediante procesos con el fin de persuadir para cambiar la opinión o la acción. Por tanto, es la práctica de usar procesos de forma persuasiva. Más específicamente, se trata de persuadir mediante procesos en general y procesos computacionales en particular. A los ojos de muchos jugadores, Undertale es famoso por promover una cierta idea de no violencia. En el juego existe un desequilibrio entre el sistema de combate y el de actuar, aunque probablemente no sea lo que lleva a los jugadores a comprender conscientemente el mensaje moral del juego. Podría argumentarse que es a través de este desequilibrio que la retórica procedimental del juego incentiva al jugador a evitar la violencia. Si bien solo la mecánica de combate permite aumentar los execution points y el level of violence del jugador, el juego, no obstante,
se esfuerza mucho en brindar una experiencia gratificante, variable y divertida con la mecánica del ACT. La ruta genocida de Undertale posterga, o mejor dicho, se carga la mayoría de los aspectos gratificantes que están presentes en la ruta neutra y la pacifista. Curiosamente, esta ruta la convierte en la que deja mayor huella de la idea del pacifismo. El discurso sobre el pacifismo en Undertale se desarrolla, quizás más que en ningún otro lugar, a través de la tragedia de una ruta genocida. La presencia de esta ruta revela el deseo de deconstrucción del diseñador del juego, pero también permite al jugador explorar el anhelo oculto de emociones más oscuras en las que normalmente evitaría pensar. La ruta genocida castiga al jugador haciendo el juego repetitivo y aburrido. La mayoría de los diálogos desaparecen, el jugador se dedica a matar a todos los personajes que encuentra, y muchos NPCs han huido por miedo a lo que el jugador puede hacerles. El desencadenante de encuentros restante, para un personaje ausente, enfatiza una de las razones por las que la mayoría de nosotros jugamos a RPGs, que es el encuentro con un mundo imaginario poblado en el que deseamos sumergirnos. Aquí, la despoblación nos hace sentir arrancados de la experiencia de juego, contemplando un círculo mágico vacío, obligados a reflexionar sobre él. Además, la música ralentizada y distorsionada del juego solo enfatiza la incomodidad que provoca la ruta. Los mismos elementos presentes en las otras rutas se transforman a través de la forma en que se juegan. Con sus temas musicales apenas reconocibles, su despoblación y sus sistemas de juego básicos desprovistos de sus objetivos, la ruta genocida es una experiencia diferente que, al postergar todo lo que hace que el juego sea agradable, crea una estética de culpa y arrepentimiento. Esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando encontramos un espejo. Este es uno de los pocos momentos en que el personaje del jugador es llamado por el nombre elegido al principio. En la ruta neutra, el texto frente al espejo indicará «Eres tú» o «A pesar de todo sigues siendo tú», sin mencionar el nombre del personaje. Pero en la ruta genocida, no obstante, el texto indicará «Soy yo», más el nombre elegido por el jugador. El uso de la primera persona parece llamar al jugador a asumir sus responsabilidades. A través de una disposición inusual de sistemas trillados que muchos jugadores han repetido continuamente, Undertale esconde en sus dilaciones y diferencias una invitación a un juego reflexivo, a un juego deconstructivo. El jugador verá a menudo cuestionadas sus suposiciones sobre la jerarquía de conceptos, que es la base misma de un enfoque deconstructivo. Es decir, las verá invertidas. La primera inversión de Undertale con respecto a las expectativas de un jugador es cuando comienza el juego. En muchos juegos de rol, los jugadores esperan encontrarse con un personaje amigable cuyos consejos servirán como tutorial del juego. Sin embargo, el primer encuentro con Flao introduce al jugador a los conceptos de la mecánica de combate, solo que se presenta bajo una amenaza de muerte. El encuentro amistoso típico de un tutorial se pospone para más adelante, y la lección de Flowey sobre la violencia en el mundo se verá desafiada por la bondadosa figura de Toriel. El juego opera aquí una inversión moral. Posteriormente, el juego nos presentará otros tipos de inversiones, tanto en su narrativa como en su jugabilidad. Esta sucesión de inversiones de una esperada jerarquía de valores es la aproximación del juego a un medio y a un género que habitualmente se encuentran en estado de contradicción. Esta contradicción interna es una respuesta del diseño a la jerarquía social que considera el pacifismo más noble y políticamente correcto que el belicismo. Estas inversiones sucesivas que Undertale nos presenta en su discurso sirven como medio para neutralizar ambas posturas, la del diseño del juego y la moral general. Este es el primer paso para situar al jugador en un estado mental neutro, propicio para la deconstrucción. Un aspecto interesante de Undertale es que intenta que el jugador abandone el juego en varios momentos. Mediante recursos retóricos procedimentales contradictorios, en numerosos momentos el juego coloca al jugador en situaciones que podríamos calificar de aporías, término filosófico que designa momentos en los que uno se ve en la imposibilidad de tomar una decisión informada. La imposibilidad es el único caso en el que uno puede ser inducido a reflexionar y tomar su propia decisión.
El encuentro con Toriel y la confrontación posterior son probablemente un buen ejemplo de un momento aporético en Undertale. En ese momento, los jugadores se sienten en una situación donde la única opción es matar al querido personaje maternal o abandonar el juego. Esto se acerca mucho a la idea de la imposibilidad. Los jugadores que hayan visto online la ruta pacifista saben que hay una manera de salvar a Toriel, pero sin conocimiento externo, se trata de una situación aporética que pone a prueba la determinación moral del jugador. El juego utiliza esta aporía para sembrar el cuestionamiento moral en sus jugadores. Una alta proporción de jugadores prefiere jugar con conocimiento de causa en lugar de enfrentarse a las aporías de Undertale. La expectativa de un discurso claro en los medios creativos hace que el enfoque aporético de Undertale resulte incómodo para muchos. Por ejemplo, la ruta genocida, a pesar de ser la menos jugada, curiosamente es la más vista online. Preferir observar el gameplay de otro es el síntoma de una aversión a las aporías, una forma de experiencia que ofrece al observador una visión dimensionalmente reducida de la estética del juego, donde otra persona asume la responsabilidad de todas las decisiones éticas, dejando al observador la alegría, la tristeza o la empatía, pero evitándole la culpa o el arrepentimiento.